Al llegar notan que Risa estaba tirada en el suelo y al acercarse un poco más se encuentran con una escena bastante horrible, pues Risa estaba. Comenzamos esta historia con 6 amigos, quienes habían recibido una invitación por parte del consejo estudiantil, pues era para celebrar el 17º aniversario de la muerte de una ex compañera de la secundaria, llamada Okomura Kiriko, quien falleció a los 15 años. Entonces todos se reunirían en una escuela antigua. Nos cuentan que Kiriko era una persona muy extrovertida, ya que siempre hacía reír a todos con sus bromas. Luego de eso, todos estaban celebrando muy felices el aniversario de Kiriko, y todos haciéndose preguntas de cómo sería si ella todavía estuviera con vida, para luego ver que en la forma en que murió Kiriko fue bastante horrible, ya que ella se había suicidado lanzándose de un puente, y es por eso mismo que ellos se reunieron, para poder descubrir la causa de su muerte. Pero en eso un compañero tenía que ir al baño, pero al pasar por un salón había una chica quien estaba sentada en su pupitre, a lo que el chico al darse cuenta se asoma, pero ya no había nadie. Pero como logró ver un poco, este piensa que la chica que estaba sentada se parecía a Kiriko, pero luego dice que no y que tal vez pudo haber sido su imaginación. Pero pronto comienza a llover y en eso una silueta comienza a asomarse sobre la ventana, lo que hace que todos se caguen del susto. Pero luego se revela que era otro ex compañero quien había llegado tarde a la reunión. Pero en eso otro compañero le dice que por qué llegó tarde, ya que el que envía las invitaciones siempre debe ser el primero en llegar. Pero él le dice que no fue él quien envió las cartas, ya que él también recibió una y es por eso que llegó, lo que hace que todos se queden muy confundidos. Luego de eso vemos al compañero que había ido al baño, pero al salir se encuentra con otra compañera llamada Risa, quien lo estaba esperando. Luego de eso Risa comienza a provocarlo, diciéndole que si no pueden volver a salir, ya que cuando estaban en secundaria después de que rompieran ella se puso muy triste y comenzó a salir con varios hombres para poder olvidarlo, pero se dio cuenta de que ninguno se podía comparar con él. Luego comienza a provocarlo, diciéndole que aunque ella tenga esposa e hijos no le importaría ser la segunda, pero entonces el chico la aparta, diciendo que no le interesa estar con una como ella, para luego irse, pero antes le dice que por si no lo sabe, meterse con varios hombres no la hará millonaria, para luego ver a Risa, quien estaba en el baño, pero esta seguía muy furiosa por las verdades que le acababan de decir, pero en eso se escucha un extraño ruido, para luego darse cuenta de que provenían de la taza, y en eso vemos algo bastante perturbador, pues era una mano que estaba saliendo por la taza, agarrándole la cabeza a Risa, pero entonces como todos habían escuchado su grito deciden ir a revisar, pero al llegar notan que Risa estaba tirada en el suelo y al acercarse un poco más se encuentran con una escena bastante horrible, pues Risa estaba muerta, a lo que todos al verlo se cagan del miedo. Entonces uno de ellos comenta que mejor deberían salir de ahí y llamar a la policía, pero al intentarlo mágicamente no había cobertura. Entonces otro compañero le dice que deben regresar a la sala en donde estaban, pero en grupo, ya que si se separaban podrían acabar muriendo, así que todos deciden regresar, pero entonces otro compañero les dice que mejor deberían huir de este lugar, y así todos deciden hacerlo, pero al llegar a la carretera por alguna extraña razón, esta estaba bloqueado por algunos árboles, así que mejor deciden volver a regresar, pero entonces se corta la energía, a lo que dos compañeros deciden ir a revisar, pero en eso uno escucha una música. Y a lo lejos en el pasillo observa una silueta de una persona, la cual parecía estar bailando, pero al reaccionar su otro compañero ya no estaba, así que decide avanzar, pero en eso logra escuchar un sonido de un piano proveniente de un salón, y sin más decide echar un vistazo, pero al asomarse ve algo bastante aterrador, pues había una chica extraña que esta ni siquiera tenía rostro, pues entonces el chico con miedo y sin saber qué hacer decide empezar a tocar su guitarra, ya que decía que eso a veces le ayudaba a salvarse de situaciones así, pero obviamente eso ni siquiera le sirvió, ya que esa cosa de igual manera lo termina agarrando. Luego de eso vemos al otro chico, quien estaba arreglando la energía, entonces al regresar escucha un ruido proveniente del salón de música, pero al asomarse se encuentra con una escena bastante aterradora, pues su ex compañero se encontraba completamente frío. Luego de eso el chico regresa con sus demás compañeros, diciéndole que cierren muy bien la puerta, pero luego dice que no cree que eso soporte por mucho tiempo, a lo que otro compañero le pregunta que qué es lo que trata de decir, a lo que él responde que de igual manera esa cosa los terminará matando a todos, ya que cuando fue al baño la pudo ver en un salón de clases,
a lo que los demás chicos le dicen que se deje de broma, ya que eso es imposible, ya que ella murió hace 17 años, a lo que el chico le responde que ya lo sabe, pero que ahora ella regresó para poder vengarse de todos, y que fue ella la que les envió esa invitación. Pero como ambos estaban distraídos discutiendo, no se percataron de que una extraña silueta se acercaba poco a poco, para luego esa cosa aparecer en la ventana con una sonrisa bastante turbia, pues esta estaba mencionando el nombre de Ryosuke, lo que hace que todos se queden paralizados del miedo. Pero entonces esta cosa comienza a romper los cristales de la ventana para poder entrar. Esto hace que todos los chicos comiencen a correr por sus vidas, pero al avanzar un poco más adelante un compañero los detiene, diciéndoles que mejor deberían dejar de correr y dejar que esa cosa los mate, ya que de todos modos no tendrían escapatoria alguna y los terminarían matando tarde o temprano. Pero esto solo hace que otro compañero le pegue tremendo golpe, diciéndole que deje de decir tonterías. Pero mientras discutían, esa cosa se acercaba lentamente, lo que hace que todos comiencen a correr. Pero uno de ellos se queda quieto, a lo que otro compañero le grita diciéndole que qué demonios hace. Pero él solo responde que no pasa nada, ya que esa cosa era una conocida de él, para al final revelar que quien envió las invitaciones fue él. Entonces comienza a contarles que anteriormente cuando escribía novelas todos siempre se burlaban de él, pero que Kiriko fue la única que nunca lo hizo, ya que era diferente al resto, ya que ella siempre apreciaba sus novelas, y es por eso que sus corazones están conectados. Pero esto a la chica ni siquiera le importa, ya que lo termina asesinando de una manera muy brutal, para luego comenzar a perseguir a los demás. Pero mientras los chicos corrían, uno de ellos comienza a decir que qué carajos quiso decir el otro chico, pero en eso esa cosa horrible logra alcanzar a uno de ellos, para luego terminar devorándolo, así acabando con su vida. Entonces Ryosuke le dice a la chica que se suba a su espalda para poder escapar, y así escondiéndose en un cuarto de laboratorio. Pero luego de eso la chica le dice que deberían revisar la cápsula del tiempo que habían enterrado cuando aún estudiaban en la secundaria, así que sin más deciden abrirlo. Pero en eso Ryosuke nota que había una foto, pero se queda bastante sorprendido al verlo, pues había algo raro en ella, y era una persona que nunca antes había visto en su vida. Pero entonces la chica decide revisar, diciéndole que solo se trata de Ririko, a lo que Ryosuke le dice que de ninguna manera, ya que Ririko era una chica bastante linda, y la que está en la foto no se parece en nada a ella. Luego de eso deciden revisar una carta, lo que parecía que le escribió Ririko, pero entonces al abrirlo se lleva una gran sorpresa, ya que lo que estaba escrito en él eran solo palabras de tipo muerte a todos o muéranse todos. Pero aparte de eso venía otra cosa escrita, pero esta estaba dirigida hacia Ryosuke, diciéndole que la perdone por ser un monstruo. Entonces Ryosuke comienza a recordar cuando estaban en secundaria, pero podemos ver que en sus recuerdos Ririko no se veía para nada linda, y aparte de eso todos sus compañeros le hacían bastante bullying, dejándole quemaduras bastante horribles en todo su cuerpo. Pero entonces aparece Ryosuke, quien la terminaría defendiendo, y a partir de eso ella comenzaba a seguirlo a todos lados, incluso escribiéndole que lo amaba hasta en el pizarrón. Pero esto obviamente ya tenía harto a Ryosuke, lo que lo haría confrontarla, diciéndole que ya se aleje de él, llamándola monstruo. Luego de eso Ryosuke iba de camino a casa, pero en eso se topa con Ririko, pero al pasar cerca de ella le dice que lo siente por ser un horrible monstruo. Entonces Ryosuke al voltear e intentar pedirle perdón, esta tenía una cara bastante horrible, lo que hace que Ryosuke se asuste y la empuje, pero como estaban en un puente la chica termina cayendo y estrellándose contra una piedra. Regresando al presente, Ryosuke entonces se acuerda de que él fue quien empujó a Ririko, y que todos esos momentos que pasaron con la linda Ririko solo fueron parte de una alteración de sus memorias, culpándose a sí mismo diciendo que es un pedazo de mierda y que él merece la muerte. Pero entonces aparece Ririko, quien tenía un aspecto bastante aterrador, lo que hace que ellos comiencen a correr. Pero entonces Ririko se hace bastante grande, destruyendo toda la escuela, y entonces cuando estaba por atacarlos, Ryosuke se interpone diciéndole que se lo lleve a él, pero a cambio que deje libre a su compañera. Pero entonces Ririko se lanza contra él al punto de devorarlo. Pero luego de eso ambos se despertaban de un sueño, viendo que toda la escuela estaba totalmente destruida, diciendo que si entonces están vivos eso quiere decir que Ririko se ha apiadado de ellos y los perdonó. Luego de eso llegó la autoridad de ese lugar, y que todas las muertes de sus compañeros fueron reportadas como un accidente, ya que no hubo rastro alguno de Ririko.
Ririko y que todo pudo haber sido una ilusión causada por los sentimientos de culpa de Ryosuke por su muerte. Luego de eso, un tiempo después de lo ocurrido, Ryosuke ya se encontraba mejor, pues este estaba trabajando en una empresa, acabando así con lo de Ririko. O al menos eso es lo que él creía.